Bien, esta semana nos toca ver el tema de minimización de funciones. La clase pasada, este martes, vieron con el ingeniero la teoría acerca de cuáles son los métodos que podemos aplicar para reducir el tamaño de las funciones para llevarlos a un formato lo más pequeño posible. ¿Sí? Entonces, en este práctico lo que hacemos es trabajar con los tres métodos que ayer les presentó el ingeniero. Bien. ¿Qué es la minimización? En principio, el concepto general de minimización apunta a la reducción del tamaño o la estructura de algún tipo de objeto, pero en ningún momento perdiendo las propiedades que tiene. ¿Sí? Esa sería la idea de minimización en general. Nosotros tomamos un objeto cualquiera y de alguna manera lo trabajamos, ya sea tecnológicamente, para obtener algo que tiene exactamente la misma funcionalidad, pero es que es de un tamaño menor. Esto, más que todo, es no solo por un tema de costo, de tamaño justamente, y de portabilidad, sino para mejorar la estructura. ¿Sí? Fíjense que, en este caso, en el ejemplito que tienen, aparece una computadora de escritorio y una computadora portátil. Ambas prestan exactamente la misma funcionalidad, solo que, bueno, la portátil está reducida en tamaño, y justamente eso hace que ustedes puedan transportarla de un lugar a otro. Bueno, la idea con las funciones será algo similar. Vamos a trabajar con estructuras grandes a las que ustedes le van a aplicar algunas operaciones y van a lograr reducirla, pero sin perder el objetivo de la función, que es calcular un conjunto de valores. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de funciones, de la minimización de funciones, lo que haremos será aplicar algún tipo de método que nos permita reducir la estructura, pero obtener una función que haga lo mismo que la original, tenga la misma tabla de verdad, solo que su estructura va a ser más pequeña. Esta reducción, fíjense que va a lograr que al utilizar menos componentes para diseñar la función, esta sea no solo más barata, sino también más rápida y más pequeña, obviamente. Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Trabajar con tres métodos que nos permiten lograr esto. La reducción del tamaño de las funciones lógicas. Ahora bien, ¿cuáles son esos métodos? Con el primero ustedes ya están familiarizados. Estuvieron trabajando en el tema de álgebra binaria y después con canónicas, todo lo que es la aplicación de las leyes de la álgebra binaria. Este método, en lo único que vamos a trabajar es simplemente aplicando las leyes para reducir el tamaño de la función. ¿Sí? La idea es llevarla a la menor expresión posible. Y con este ustedes ya tienen práctica, así que no nos vamos a detener mucho, y es el método que más utilizan hasta ahora. El próximo se basa en una representación gráfica, utilizando mapas, así los llaman, los mapas de Carnot. Y estos lo que van a permitir es que ustedes, trabajando con funciones canónicas o pseudocanónicas, puedan dibujar de alguna manera los términos que componen a la función y gráficamente elegir cuáles son los términos que pueden reducirse. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Pero es simplemente disponer en este mapa los términos que hacen a la función, en un formato canónico o pseudocanónico, y luego unir aquellos que puedan reducirse de tamaño. Ya vamos a ver qué significa eso. Y el último método con el que vamos a trabajar es el tabular o de Quinn-McCluskey. El problema del mapa de Carnot con el que nos vamos a encontrar, por más que sea un método sencillo, es que cuando tenemos demasiadas variables, se hace complicado para aplicarse. Entonces, un método que sigue aplicando los mismos principios que Carnot, pero que no está limitado por el número de variables de la función, es McCluskey. En ese caso vamos a trabajar con una serie de tablas en las que iremos reduciendo variables conforme vamos avanzando, y que nos permitirá llegar a una función mínima. Son las tres alternativas o métodos con los que vamos a trabajar en esta clase. Pero bien, ¿en qué se basan los métodos de minimización? Fíjense, nosotros aquí tenemos una función en formato algebraico, pero la idea es que ustedes, más allá de que la vamos a trabajar un poquito en formato algebraico, es que se lleven la idea de cómo trabajan los tres métodos en realidad. Y es tratando de agrupar los términos que sean adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Términos que difieran en una variable. Esta es la función original, está expresada en formato canónico. Ahora bien, si ustedes observan bien, fíjense, el primer y segundo término solo difieren en la variable c, después son iguales. El tercero y el cuarto solo difieren en la variable c, después son iguales. ¿Sí? Por lo que podemos decir que los dos primeros son adyacentes, y los dos últimos también son adyacentes entre sí. Ustedes conocen una propiedad que les permitiría eliminar esa variable. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo quitarían la variable c?
¿Qué ley podrían aplicar? Absorción. No absorción. Bueno, sí, podría Complemento. llegar a ser si fueran idénticos, pero fíjate que mm, sí, saco factor común, sí, es definitiva, es absorción. Es absorción. De la manera larga, como lo tenemos expresado aquí, para que ustedes se den cuenta. Fíjense, sacaríamos factor común, o, como lo dice el ingeniero, la inversa de la distributiva, que es en realidad lo que hace la absorción para demostrarse. Y nos queda, en el primer caso, A y B negado. C más C negado. ¿Sí? Normalmente en la absorción que les queda un 1 más la otra parte de la expresión. Pero en definitiva vamos a llegar a lo mismo. En el otro caso, fíjense, saco A y B directos y me queda C más C negado. Para esas dos situaciones, ¿qué ocurre? La variable C se reduce convirtiéndose en un 1. 0 más 1 es 0, o 1 más 0 es... Perdón, 0 más 1 es 1, o 1 más 0 es 1. ¿Sí? Cualquiera de los dos casos, no importa el valor que tome la variable C, más su complemento siempre valdrá 1. ¿Sí? Entonces reducimos esto, por la ley del complemento, a 1. 1 por cualquier cosa, ¿cuánto da? Lo mismo Uno. por tautología. Uno. Esa cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser una función, una expresión, una variable, nos devuelve ese valor. Y en ese caso, ¿qué ley estoy aplicando? Tautología. Tautología, perfecto. Entonces obtenemos AB. Y ustedes observan ahora entre A, entre el primer término y el segundo, la A es común. Y la B es lo que cambia, ¿sí? Tienen solo una variable de diferencia, son adyacentes. Y de nuevo, ¿qué hacemos? Podemos sacar factor común, aprovechando la ley de complemento, esto se hace 1, y finalmente por tautología, solo nos queda la variable A. ¿Qué es lo que van a hacer todos los métodos? O en lo que se van a basar todos los métodos. Agrupar los términos que sean adyacentes para, de alguna manera, aplicar esto, lo que estamos viendo acá, y que se eliminen variables. ¿Sí? Fíjense que acá, de una función que tiene 4 términos, me quedo al final con una sola variable que representa el comportamiento de la función. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver que ocurre con los 3 métodos. Van agrupando las variables, ¿sí?, en función de los términos que sean adyacentes, y se van eliminando aquellas que aparezcan directas y negadas para un mismo grupo. Fíjense que en esta asociación que hicimos acá, en la segunda línea, A y B los tomamos como factor común de estos dos términos iniciales. Aquí estamos como armando un grupo con estas dos. Ahora, dentro de ese grupo, como la variable C aparece directa y negada, se termina yendo, se hace 1 y se va. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver que ocurre en los métodos. ¿Se entiende la idea, por lo menos? Sí, profe, disculpe, ¿es necesario Sí. sacar factor común En o este, directamente puedo aplicar no, la no, ley? no, en este ejemplo lo hago para que ustedes después tengan en cuenta qué es lo que estaríamos haciendo con los grupos en el mapa de Carnot, o lo mismo en la tabla de McCluskey. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, sacamos factor común, esto sería agrupar términos, estos dos los estoy haciendo uno solo, fíjate, eso es lo que estoy tratando de indicar aquí, y en ese grupo, la variable se presenta directa y negada, y por eso se va. Por esto, por lo que pasa a continuación, es C más C complemento, que se hace 1, 1 por lo anterior me lo mantiene, y al final me quedo con AB. ¿Qué es lo que vamos a ver que pasa en el mapa de Carnot? ¿Sí? Ahora, sigamos Ok, profe. avanzando, sigamos avanzando. Esto es solo para darles la idea de cómo funcionan los otros métodos. Vamos al algebraico. El primero que ustedes vieron, en realidad, el que se basa exclusivamente en las leyes lógicas. Aquí sí, no hay problema. Si pueden aplicar absorción directamente, lo hacen. La idea es reducir términos. Vamos a tener en cuenta que para aplicar el método algebraico se puede hacer sobre cualquier función en formato algebraico. Una función que tenga negaciones múltiples, que tenga SOR, que tenga XNOR, NOR, NaN, ¿sí? No importa. Los otros dos métodos van a trabajar con funciones en formato canónico o pseudocanónico. Este puede aplicarse a cualquiera. El único inconveniente de este es que dependiendo del orden en el que yo aplique las leyes, puede que llegue a la mínima que obtienen los otros métodos, o puede que llegue a una diferente. ¿Sí? Pero es simplemente esa variación se produce por la forma en la que yo pueda aplicar las leyes. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes ya lo vienen trabajando de antes, se van a desarrollar los operadores compuestos como el NOR, el NaN, XNOR, SOR. Van a resolver las negaciones múltiples, para eso van a necesitar de la ley de De Morgan.
van a efectuar las distribuciones posibles y van a eliminar ya sea los términos o las variables que sean redundantes. De esa manera vamos a tratar de reducir el tamaño de la función, valiéndonos exclusivamente de las leyes del álgebra binaria. Veamos un ejemplo, ¿sí? Pero esto ustedes ya más o menos lo vienen trabajando en los dos prácticos anteriores. Tenemos esta función. Lo primero que voy a hacer, ¿sí? Fíjense, es aplicar De Morgan. ¿Sí? Podría hacer otra cosa, yo elegí aplicar De Morgan. Y en este caso, lo que quiero hacer es, fíjense, distribuir este negador grande. ¿Por qué? Porque después voy a tratar de, a ese mismo negador, distribuirlo varias veces para que me quiten negaciones múltiples por involución. Es la estrategia que voy a adoptar. Podría hacerse de otra manera. Entonces, fíjense que distribuimos en esta primera operación el negador múltiple. La suma se convierte en producto y me queda negado A por B por C y negado el producto de esta SOR y esta coincidencia. A continuación, voy a aplicar de nuevo De Morgan, ¿sí? Y voy a distribuir para esta y para esta. Fíjense, en la primera que me quedó A más B más C, y en la segunda me quedó una coincidencia más, porque cambia el producto por suma, una doble negación, que por involución se termina yendo. ¿Sí? Sigo avanzando. Voy a aplicar el desarrollo de la XNOR, es decir, de la coincidencia entre A y B, y de la SOR entre B y C. Escribimos la desarrollada. Vamos tratando de simplificar el formato que tiene la función. Voy a quitar los paréntesis innecesarios. Fíjense que siempre los vamos colocando para no alterar la presencia de operaciones. Cuando veo que no hacen falta, los retiro. Me queda esta expresión, un poquito más limpia. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación es distribuir variables. ¿Por qué? Porque tengo, fíjense, variables que están directas y negadas, y quizás si logro operarlas con sus correspondientes, se puedan ir. Entonces vamos a empezar a distribuir. Por distributiva, me queda esta expresión. Tomé el primer paréntesis, que contiene A negado, más B negado, más C negado, por AB, por A negado, B negado, por B, C negado, y por B negado, C. Distribuimos todo esto. ¿Sí? Y como vemos, todavía podemos seguir distribuyendo. Vamos a seguir aplicando la propiedad distributiva. Fíjense, por ejemplo, para el primer término me queda A negado por A directo por B directo. B negado por A directo, B directo. C negado por A directo, B directo. Y eso lo hicimos con todos los términos. Se nos hace largo, pero fíjense que es manejable. Ahora, si ustedes miran el primer término, tengo A negado por A directo. ¿Qué significa eso? Complemento. Complemento. ¿Sí? Eso me va a ser un producto con resultado 0. El resultado 0 multiplicado por B, ¿cuánto me va a dar? 0. 0 0. por En invarianza. definitiva, se va a anular todo el primer término, ¿verdad? Va a desaparecer. Bienvenido sea, porque lo que queremos hacer es reducir el tamaño de la función. Entonces, aquí, fíjense qué bien que nos resultó la distributiva. A por A negado por A se hace 0. ¿Sí? Eso es por ley de complemento. Ese 0 por B se hace 0. Eso es, ¿qué ley? 0 por cualquier cosa me da Invarianza. 0. Invarianza, bien. Ahora ese 0 se va a sumar al resto de la función, no la va a alterar. ¿Qué ley estoy aplicando al final? Tautología. Tautología. Fíjense cómo intervienen tres leyes, una detrás de otra, en esta expresión. Entonces, lo que hago es indicar cuáles son las leyes que vamos a utilizar. Fíjense, tenemos la distributiva, tenemos el complemento, la invarianza, que ya me indicaron ustedes, y por acá, por ejemplo, en el 1, 2, 3, cuarto término, tengo A negado por B negado. Acá las dos variables están negadas, pero sabemos que si tengo dos veces la misma variable, en el mismo estado, se puede ir, ¿verdad? Y me queda una sola. Y ahí aplico idempotencia, la última propiedad que tenemos indicada. Marco estas cosas. Acaba lo del complemento, y bueno, lo de la invarianza, pues se nos va a hacer 0. Y voy tachando las variables que desaparecen por idempotencia. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, ¿verdad?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, Si profe. se pierden, me avisan, ¿sí? Porque estos son pasos algebraicos nada más. Vamos a la siguiente. Acá les repito esos pasos. Ya están hechas todas las marcas, tachados los valores los términos que se eliminan y las variables que por idempotencia desaparecen. Vamos a pasar a lo que nos queda, más limpio y ordenadito. Fíjense, nos queda el término A directo por B directo por C negado. ¿Sí? Es este, el tercero. Luego A negado por B negado, al que le quité una variable por idempotencia. A negado por B negado, A negado por B negado por C negado, A negado por B directo por C negado, y así hasta que completo todo. ¿Sí? Si seguimos, son las que sobrevivieron a esta simplificación que hicimos antes. ¿Qué podemos hacer? De entrada, me fijo si me quedó, bueno, acá no va a pasar, ¿sí? No me quedó ningún complemento y no me quedó ninguna idempotencia en el mismo término. Pero si yo miro el segundo y el tercero, ¿cómo son? El segundo y el tercer término de la función, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Y si tengo dos términos iguales, ¿qué pasa? Idempotencias. Nos quedamos Ah, lo con mismo. uno solo, ¿verdad? Perfecto, idempotencia, y se va otro término más. Fíjense, ya redujimos un poquito más. Y ahora, observen los dos últimos términos. Tengo A negado, B negado, C directo. Y el último es B negado, C directo. ¿Qué ley podrían aplicar aquí, entre estos dos? Absorción. Absorción, B negado, C negado, perdón, B negado, C directo, puede absorber a negado, B negado, C, ¿verdad? Y ya me queda solo un término entre esos dos. Entonces, en definitiva, aquí aplicaremos idempotencia para eliminar el término que aparece repetido y absorción con los siguientes términos. Fíjense, BC, B negado C, hace desaparecer a negado, B negado C. Y, si ustedes se fijan, A negado, B negado puede hacer desaparecer a negado, B negado, C negado. Y si siguen mirando, B, C negado puede hacer desaparecer esos otros dos términos. ¿Sí? Todos por absorción. ¿Se entiende? Sí, profe. De Sí, todas profe. maneras, si ustedes no se acuerdan de absorción, ¿qué hacen? Sacan factor común, les queda 1 más los otros dos términos, 1 más cualquier cosa es 1, y desaparecen igual. ¿Sí? Pero fíjense que me ahorro pasos si yo sé aplicar la ley. Bueno, ya logramos hacer esto. ¿Qué nos queda? A negado por B negado más B directo por C negado más B negado por C. Ya, salvo que intentemos distribuir o sacar factor común, no va a pasar nada porque no voy a lograr reducir más la función. ¿Sí? Algebraicamente hasta acá puedo llegar. Y esta va a ser la función mínima para mí. ¿Sí? Después de aplicar una serie de leyes y dependiendo del orden, por ahí puede cambiarme un poquito la función. Y esto es más o menos lo que ustedes ya vienen trabajando. ¿Sí? En todos los prácticos anteriores estuvieron entrenando para llegar a esta parte. Conocer las leyes y aplicarlas directamente. ¿Se entiende esta partecita? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. listo, Sí, no hay profe. problema. Pero recuerden, hay que repasar las leyes como si fueran el Padre Nuestro. Las vamos a usar todo el año. Bien, vamos a lo próximo. Nuestra función mínima, ahora, ¿será realmente la mínima? Porque tranquilamente me puedo haber equivocado en los pasos algebraicos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Para asegurarnos que la mínima es realmente la mínima, ¿qué método de comprobación tienen ustedes? ¿Qué podrían hacer? Tabla de Tabla de verdad. verdad. Tabla de verdad, perfecto. Tomamos la función original, la mínima que nosotros teóricamente calculamos, y verificamos si son iguales o no, es decir, si son equivalentes. Construyo la tabla de la primera, construyo la tabla de la segunda, y si ustedes observan, coinciden, para cada combinación de los valores de entrada, coincide el valor que se obtiene a la salida. Por lo tanto, realizamos correctamente la minimización. ¿Sí? Eso es para verificar que esté bien hecha nada más. Vamos al próximo método, el de Carnot. Este sí es nuevo para ustedes. Lo otro es, ustedes ya conocen las leyes y es cuestión de sentarse y repasarlas, tener la tablita a mano y reducir la función. Pero este otro método, ¿sí?, lo hace gráficamente. Como dijo el profe, es más entretenido, pero
lo que tenemos que aprender es a cómo utilizar o cómo dibujar los mapas, cómo poner dentro de esos mapas la función, y luego cómo armar los grupitos que reducen las variables. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que este método se aplica a funciones canónicas o pseudocanónicas. Una función es canónica cuando en cada uno de sus maxi o mini términos presenta todas las variables de la función, ya sea que estén directas o negadas. ¿Sí? Así la identificamos. ¿Cuándo es pseudocanónica? Qué sé yo, hay un término, todas tienen formato canónico, salvo uno que le falta una variable o dos variables. Ahí nos damos cuenta que es casi canónica, por eso le decimos pseudocanónica. Y se podría utilizar este método para poder resolverla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Este método trabaja con tablitas o mapas que se organizan, van a organizar la disposición de los términos utilizando el código Gray como base. ¿Por qué usamos el código Gray? Si ustedes recuerdan, cuando vimos códigos, el código Gray es continuo, lo que nos organiza los términos o combinaciones de forma adyacente. Continuo quería decir eso, ¿se acuerdan? Cuando querían pasar de una combinación a otra consecutiva, solo cambiaba un bit. Y acá, ¿por qué nos sirve eso? Porque si yo agrupo los términos que difieren en una sola variable, puedo identificar aquellos en los que se va a eliminar una, dos, tres o cuatro variables dependiendo del tamaño del grupo. ¿Sí? Lo que yo les decía al principio. ¿En qué se basan estos métodos? En juntar términos que son adyacentes. Cuando ustedes tienen dos términos que difieren en una sola variable, y supongamos sacan factor común, ¿qué hacen? Por ley de complemento se va a la variable que difiere. Eso es lo que estamos haciendo de alguna manera en el método de Carnot, ¿sí? Pero lo estamos practicando gráficamente. Ahora bien, lo que sigue es ubicar correctamente los términos de la función en el mapa. Para eso tendremos que basarnos en la forma en la que se describen los elementos de la tabla, ¿sí? Ya sean utilizando ceros o unos, valores numéricos, o incluso cómo se presentarían las variables dentro de este mapa. Cada grupo que formemos para hacer la reducción de variables, tiene que tener tamaño potencia entera de 2. ¿Qué significa esto? 2 a la 0 es 1. Esa es una potencia entera de 2. Entonces, encontraremos grupos de tamaño 1, de tamaño 2, de tamaño 4, de tamaño 8, de tamaño 16, de tamaño 32, dependiendo del tamaño del mapa de Carnot. ¿Sí? Y lo último, una vez que nosotros armamos los grupos, podremos eliminar las variables que aparecen tanto en forma directa como negada en esos grupos. Y es lo que algebraicamente mostramos al iniciar la clase. La variable es lo único que difiere para ese par de términos considerados, y por complemento y tautología se va. ¿Sí? Bien. Ahora sí, veamos esto, cómo se aplica, cómo se resuelve. En el caso de un mapa de 3 variables, lo que vamos a hacer nosotros es crear un mapa, ya sea organizado en fila o en columna. ¿Sí? Es una cuadrícula, donde yo voy a disponer de todas las combinaciones posibles. Cada casillero representa una combinación, o un término que podría tener la función. Fíjense que cuando hablamos de 3 variables, ¿cuántas combinaciones posibles presenta una función? Función de 3 variables, ¿cuántas combinaciones posibles? 8. 8, perfecto. 8. Si buscamos 8. el decimal, sería desde 0 hasta 7, ¿verdad? Ahí tendríamos las 8 combinaciones. Bueno, eso es lo que se tiene que reflejar en el mapa de 3 variables. Los 8 posibles casilleros que corresponden a esas combinaciones. Aquí indico las variables. Fíjense que podríamos poner A y B como cabecera de columnas, y C como cabecera de fila, o A como cabecera de columna, y B y C como cabeceras de fila. En el caso de tomar la primera distribución, A y B, ¿sí?, nos darán las combinaciones 0, 0, 0, 1, y aquí es donde aplico Gray, 1, 1, porque fíjense que hay adyacencia entre 0, entre 0, 0 y 0, 1 cambia una variable. Entre 0, 1 y 1, 1 cambia una variable. Entre 1, 1 y 1, 0 cambia una variable. La idea es que el mapa nos organice los términos de manera que ponga juntos los que son adyacentes. Y la variable C, que es cabecera de filas, solo toma dos valores, ¿verdad? 0 y 1. Lo mismo se puede hacer con el otro mapa. Ahora, esa es la notación básica con la que podemos llegar a trabajar para identificar cómo ubicar un término dentro de este mapita. Otra es la notación numérica. Si ustedes recuerdan, el formato numérico de las funciones canónicas representa cada término. Y por ejemplo, para deducir qué numerito se identifica de cada casilla, ustedes se fijan,
cuando A vale 0, B vale 0 y C vale 0, el equivalente decimal es 0. Pero por ejemplo, cuando A vale 1, B vale 1 y C vale 0, es decir, 110, el equivalente numérico decimal es 6. Si vamos a 5, A vale 1, B vale 0, C vale 1, eso es 101, y ahí ponemos el numerito 5 en la casilla. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos identificar qué numerito le corresponde a cada casilla, y si nos toca utilizar una función canónica en formato numérico, rápidamente ubicamos los términos viendo el numerito de casilla que le corresponde. Otra anotación que también me dieron con el profe es identificar dónde las variables están directas y dónde están negadas. Si hablamos de la variable A, fíjense, donde la variable A aparece con valor 0, vamos a indicar, perdón, esto está al revés, después se los corrijo al subir la diapo, donde aparece con 0, va negada, y donde aparece con 1, va directa. ¿Sí? En el caso de la variable B, fíjense, ¿dónde aparece con 0? En la primera columna y en la última columna. A y B está negada. ¿Y dónde aparece con valor 1? En la segunda y tercera columna. A y B es directa. Lo mismo pasa con C. 0, 1. ¿Sí? C estará negada para la primera fila y directa para la segunda. Entonces, si ustedes tienen el formato algebraico y ven la función con variables directas y negadas, pueden utilizar esa notación para ubicar rápidamente el término. Si ustedes tienen la combinación binaria, la están tomando de la tabla de verdad, pueden utilizar los numeritos 00, 01, 10 para ubicar rápidamente ese término dentro de la tablita de Carnot. Y si tienen el formato numérico de las canónicas, usan los numeritos dentro de las celdas para ubicar los términos de la función. ¿Sí? Eso es lo que les comentó ayer el ingeniero. Cualquiera de las notaciones les va a permitir a ustedes volcar la función sobre este mapita. Y bueno, lo mismo vale para el formato vertical, donde yo trabajo con una columna que identifica la variable A con valor 0 o 1, y fíjense en las 4 filas con 00, 01, 11 o 10. Y de la misma manera hacen los numeritos. Para 0, 0, 0, para 0, 1, 0, 0, que es 100, es 4, para 0, 0, 1 es 1, y así fíjense van numerando cada casillita. ¿Por qué tenemos esto en cuenta? Porque conforme ustedes utilicen más variables, este mapa va a tener más casilleros. Si yo hablo de un mapa de 4 variables, ¿cuántas casillas tiene que tener para representar todos los posibles términos de la función? 16. 16. Va a ser una matriz de 4 por 4, ¿verdad? Donde yo puedo colocar A y B como cabeceras de columnas, C y D como cabeceras de fila, y obviamente tendré las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0 para lo que es columnas, y las mismas para cabeceras de fila. ¿Por qué sigo utilizando ese orden? Porque como habíamos dicho, la idea es que nos queden agrupados los términos adyacentes. ¿Sí? Bien. Y pueden calcular los numeritos, fíjense. Por ejemplo, para 13, ¿qué tenemos? 1, 1, 0, 1. Si ustedes calculan el equivalente decimal de 1, 1, 0, 1, es 13. Y con eso ponen el numerito en cada casilla. Recuerden, estos numeritos nos sirven cuando partimos del formato numérico que tienen las funciones canónicas. Esto lo vieron ayer con el ingeniero, pero lo repasamos por si acaso. Vamos a un mapa de 5 variables. ¿Cómo hacemos con el mapa de 5 variables? Fíjense que nosotros podemos poner cabeceras de fila, cabeceras de columna, y eso nos alcanza para 4 variables, ¿verdad? La quinta variable, ¿sí?, es el mapa en sí. Decimos que E0 representa a este mapa, y por lo tanto voy a necesitar un segundo mapa para representar E1. ¿Y cómo lo tomamos? A, B, C y D son los valores más significativos de los 5 bits que voy a considerar, y L es el último. Entonces, si ustedes se fijan, como ya les contaba el ingeniero, el primer mapa tendrá valores pares, y el segundo, que representa el valor de E en 1, tendrá valores impares. ¿Sí? Los índices o numeritos impares de los términos canónicos. Cuando tienen 5 variables ocurre esto, fíjense. La quinta variable se representa con un mapa directamente. ¿Sí? Pero como la variable puede ser directa o puede ser negada, necesito 2 mapas. Uno para
E cuando vale 0 y otro para E cuando vale 1. Hasta ahí es manejable, pero supongamos que tienen 6 variables. Pero, sí, 6 variables. ¿Cuántas pueden representar dentro del mapa? Dentro del mapa. 64. Deberíamos tener 64 combinaciones, ¿verdad? Y cada mapita, ¿cuánto guarda como máximo? Cada mapita. 16 cada mapa. 16. ¿Cuántos mapas nos van a hacer falta? 4. 4, ¿verdad? Porque fíjense qué es lo que va a pasar. Voy a tener un mapa para cuando E y F, la sexta variable, valen 0. Otro cuando E vale 0 y F vale 1. Otro cuando E vale 1 y F vale 0. Y otro cuando E vale 1 y F vale 1. Por eso les decía el profe, este método es muy atractivo hasta 5, 6 variables. Pero imagínense que tengan 7 variables. ¿Cuántos mapas tendrían que utilizar en simultáneo? 4. Fíjense, tomen las 4 que van dentro del mapa y se fijan cuántas les quedan. 8. 7 dijo, ¿no? Claro, son 7 variables, 4 van dentro del mapa y 3 van afuera, digamos. Y esas 3 me dan 8 combinaciones distintas. Por lo tanto, son 8 mapas. Por eso es que después nosotros debemos trabajar con el método de Quinn-McCluskey cuando tenemos muchas variables. Porque seguir trabajando con Carnot, que suele ser divertido, no resulta tan divertido cuando crece el número de variables. ¿Sí? Pero es por eso, por la forma en la que organiza los datos este método, nosotros digamos que hasta 6 variables podemos llegar a manejarlos con tranquilidad. Más de eso se hace complicado. Así que bueno, sigamos con este. Ahora bien, ¿cómo se forman los grupos? Porque ese es uno de los grandes problemas cuando ustedes van a minimizar una función. ¿Cómo armamos los grupos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, recuerden, tienen que ser tamaños potencia entera de 2. ¿Cuál es la primera potencia entera de 2? 2 a la 0. ¿Cuánto me da? 1. ¿Puedo tener un grupo de un elemento? Sí. De 2 también, de 4, de 8, de 16, de 32. ¿Puedo tener uno de 6? Nunca, porque no es potencia entera de 2. ¿Sí? ¿Puedo tener uno de 9? Tampoco, no es potencia entera de 2. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que hay partes del mapa que son adyacentes, ¿sí? Y que son las que nos van a permitir agrupar mejor los términos. Vamos a ver algunos ejemplos como para que ustedes ya tengan una idea al momento de llegar a la parte de formar estos grupos. Considerando 3 variables, vamos a tener este mapita, fíjense, de 8 casilleritos, 4 columnas y 2 filas. Voy a colocar estas marcas. Lo primero que hago es fijarme, el máximo tamaño del mapa es de 8 casilleros. ¿Puedo formar un grupo de 8 en este mapa o no? No. No, porque tengo menos términos, ¿verdad? Pero siempre vayan del más grande que se pueda a los más pequeños. Porque el método lo que intenta es, entre más grande es el grupo, más variables se van a ir. ¿Sí? Entonces, no puedo armar uno de 8. En potencia entera de 2, ¿qué valor sigue? 2 por 2. Recuerden, es 2 a la primera, 2 a la 0, 2 a la primera, 2 al cubo, 2 al cuadrado. ¿Sí? Y decían, 2 al cubo es 8. No se pueden hacer 8 porque no tengo 8 términos. ¿Cuál es la potencia inmediata anterior? 2 al cuadrado. 4. 2 al cuadrado, que es 4, ¿verdad? Y yo tengo 4. Me fijo, hay 4 marcas, perfecto. Lo que tengo que ver es si son adyacentes o no. Fíjense, esta X con la de al lado. 0, 0, 0. Y la de al lado es 0, 1, 0. ¿Difieren en una sola variable? Sí. Sí. Sí, perfecto. Entre Sí. estas dos hay adyacencia. Me fijo de nuevo de 0, pero con respecto a la que tengo abajo. 0, 0, 1. Perdón, 0, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿Estas dos son adyacentes? ¿Difieren solo en una variable? Sí. También. Me fijo en esta. Sí. ¿Sí? En esta que está acá. La 2 y la 3. 0, 1, 0 y 0, 1, 1. ¿Difieren en una sola variable? 2 y 3. ¿Difieren solo en una variable? Sí. Sí. Sí, sí, fíjense porque es 0, 1, 0 y la otra es 0, 1, 1. Cambian solo en una variable. Y entre ellas
todas son adyacentes, y va a pasar lo que vimos nosotros al principio cuando les comentaba cómo funciona el método. Yo voy a agrupar dos, después voy a agrupar otras dos, y esas dos a su vez se van a volver a agrupar. En definitiva, yo quiero el grupo grande. Estas cuatro van a ser un único grupo, ¿sí? Porque son marcas adyacentes. Ahora bien, ¿cuántas variables se van a ir? Me voy a dar cuenta de cuántas variables se eliminan haciendo 2 a la n igual al tamaño del grupo. ¿Cuánto me da 2? ¿Cuál es el valor de n si digo 2 a la n igual a 4? 2. 2, perfecto. Fíjense que por el tamaño yo puedo deducir que se van dos variables. Si miro las columnas, fíjense, A aparece en este grupo, para el grupo completo, A aparece negada en la primera columna y negada en la segunda. Mantiene su valor, no cambia. Esa variable no se va a ir. Pero B, fíjense que está en la primera columna negada y en la segunda está directa. Aparecen sus dos estados para el mismo grupo. ¿Qué significa eso? ¿Se elimina? Esa se Se elimina. elimina por complemento. ¿Se acuerdan que eso es lo que vimos nosotros al principio? Como aparece directa y negada, por la ley del complemento se va a ir. Ahora, vamos a la otra. ¿Sí? Fíjense, en este grupo, en este mismo grupo, la variable C, ¿cómo aparece para este grupo de 4 marcas? Directa y negada. Directa y negada. Aparece tanto directa como negada. Es la otra variable que se va. La única que nos va a quedar, y que va a quedar negada, va a ser la variable A. ¿Sí? Para este ejemplito. ¿Se entiende cómo leo el mapa y cuál sería la reducción que puede ocurrir? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Digamos, profe. esto es esencial para que nosotros después podamos armar la mínima. Entonces ustedes, fíjense, una vez que logran armar el grupo, un grupo que tiene que ser válido, lo único que hacen es, con respecto al grupo se fijan, las variables que están, ¿se mantienen en el mismo estado o cambian de estado? Las que cambian de estado se van. Sabemos que se eliminan por ley de complementos, que es lo que vimos al principio. Ahora, supongamos que les toca otro grupo. Este. Y algo que les contó el ingeniero es que el mapa de Carnot tiene la primera columna adyacente a la primera fila. Perdón, adyacente a la última columna. ¿Por qué se dan cuenta? Fíjense cómo cambian las variables. 0, 0, 1, 0. Hay un solo cambio, por eso decimos que son adyacentes. Y si ustedes recuerdan, el código es cíclico. La última combinación es adyacente a la primera. Por eso decimos que la primera columna y la última columna son adyacentes. Si tuviéramos más columnas, que lo vamos a ver enseguida, también veremos que la primera fila es adyacente a la última. Ok. Teniendo en cuenta eso, ¿cuántos grupos? ¿Puedo armar grupos de 8? No. No. ¿Podré armar grupos de 4? Sí. 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 Por más que están lejos, a nuestros ojos, sabemos que la primera y la última columna son adyacentes. Arman un solo grupo. Y si ustedes analizan, ¿qué ocurre? La variable A, ¿cómo está en estos dos grupos? En el grupo completo, ¿cómo está la variable A? Directa y negada. Esa variable se va, ¿correcto? Porque está en los dos estados. La variable B, ¿cómo aparece? Negada nomás. Solo negada en todo el grupo, por lo tanto esa variable se queda. La variable C, ¿cómo aparece? Directa y negada. Directa y Directa y negada. negada es otra que se va. ¿Sí? Ok. Vamos a otro ejemplito. Veamos este. Insisto con el tema de los grupos porque es esencial para lograr trabajar con Carnot. Supongamos que tenemos eso. Bien. 1 y 2, por ejemplo, 1 y 2, ¿se podrán agrupar? No. No, no es adyacente. Lo que les dijo el profe, en diagonal nunca van a poder agrupar, ¿sí? De una, para que se den cuenta de solo ver el dibujo. Pero si ustedes analizan, esta combinación es 0, 1, 0, y la otra es 0, 0, 1. Hay más de un bit que cambia, más de una variable, entonces no se puede formar el grupo. Ahora sí, entre 2 y 6, ¿se puede hacer grupito? Sí, sí se puede. Sí, podemos agrupar porque cambia un solo bit. Perfecto. Entre 5 y 6, No, no se puede. no se puede. Entre 1 y 5, Sí se puede. en- Sí.
¿Recuerdan? La primera y la última son adyacentes, y ustedes si miran las Después. combinaciones tienen 0, 0, 1 y 1, 0, 1. Solo cambia un bit. Entonces nos queda el grupo de las dos marcas, 2 y 6, y el de las dos marcas, 1 y 5. En el grupito azul, ¿cuántas variables se van en el grupito azul? ¿De 1. qué tamaño es el grupito? 1. Se Ah, va ah. nomás. Bien, son dos variables, perdón, son sí, dos términos, es de tamaño 2, 2 a la primera, fíjense, el exponente nos dice cuántas variables se van a ir. 2 a la primera es 2. Una variable se elimina de este grupo. Si miro, ¿cómo se presenta A para el grupo azul? Directa y negada. Directo y negado. Esa se va, chau a la letra A. Vamos a la B, ¿cómo aparece B? Directo. Directa, esa se queda. ¿Y C cómo aparece? Negada. Sí, Solamente. Solamente negada. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente la reglita nos dice lo correcto. Para un grupo de dos variables, de dos términos, perdón, solo se elimina una variable. En el otro grupito, ¿cuál es la variable que se va? En el grupito verde. A. A, ¿sí? Porque aparece directa y negada. B, solo negada, y C, solo directa. Bien, poquito más, ¿sí? Poquito más con esto, insistamos. Supongamos que tenemos esta organización. 0 y 1, ¿pueden armar grupito? Sí. Bien. 7 y 4, No. 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 0 y 4, Sí. Sí, Sí. sí. Entonces podemos hacer esto, fíjense. Armo el grupo de 0 y 1, armo el grupo de 4 y 0, y X, perdón, y 7 queda sin emparejarse con nadie porque no tiene con quién, ¿sí? No tiene adyacente. Ahora, si ustedes observan, ¿qué ocurre aquí? El grupo morado y el grupo rojo comparten una marca. ¿Y eso será correcto o no? ¿Se podrá o no? Sí se puede, ¿verdad? Porque la idea es reducir lo más que se pueda la función. Siempre y cuando cada grupo, el morado y el colorado, tengan una marca libre, es decir, que solo le pertenezca a ese grupo, podrán formar compartiendo marcas. La marca común entre 4 y 1 es 0, ¿sí? Esta que quedó acá entre los dos grupos. Pero cada uno, fíjense, tiene una marca libre el grupo rojo y una marca libre el grupo morado. Entonces, siempre que un grupo no quede totalmente incluido en otro o en otros, se puede armar. Veamos otro. Supongamos este. ¿Puedo hacer grupo entre 0 y 1? Sí. ¿Entre 1 y 3? ¿Entre 5 queda solito? está con el 0. ¿Con el 0, seguros? Porque fíjense, 1 y 1, 0, 5. 1 y el otro es 1 y 5. 1 y 5, ¿sí? Ahora me fijo. Para que todos estos grupos que armamos sean válidos, me fijo que cada uno tenga una marca que solo le pertenezca a él. El verde tiene si bien comparte una de sus marcas, ¿tiene una marca que solo le pertenece a él? Sí, el 0. El colorado tiene una marca que solo le pertenece a él por más que comparta otras. Sí. El moradito tiene una marca que solo le pertenece a él. Sí. Sí, todos esos grupos son Sí. válidos. ¿Sí? Así que no se asusten si tienen que compartir marcas, se puede, pero tengan cuidado. El grupo, fíjense que debe tener al menos una marca libre. Una preguntita respecto al anterior, al que tiene el grupito amarillo. ¿Cuántas variables se eliminan de ese grupo? ¿Qué potencia de 2 me da 1? 0. 2 a la 0 Cero. me da 1. Fíjense que la potencia nos dice cuántas variables se eliminan. ¿Y cuántas variables se eliminan en un grupito de tamaño 1? ¿Ninguno? Ninguna. ¿Sí? Entonces, cuando tengan eso, recuerden que no van a poder eliminar variables, porque no están combinándolo con ninguna otra. Vamos a este, justamente. Bien, 1. ¿Se puede combinar con 2? No.
No se Con puede. 4. ¿Se podrá combinar con 4? No. No, No se ustedes, puede. fíjense en las combinaciones binarias, es 0, 1, 0 y el otro es 1, 0, 0. Cambia más de una variable entre los dos, no lo van a poder combinar. ¿Y 2 y 7? No, tampoco. Tampoco. Y si se fijan los otros, como todos están en diagonal, así les dijo el ingeniero, directamente ustedes pueden darse cuenta que no hay forma de armar grupitos de 2, 4 u 8 marcas. Solamente tendremos grupo de 4. Entonces esta función con Carnot, ¿se podrá minimizar? No. No, No, no se fíjense puede. que los términos quedan tal cual los pusimos en la tablita, porque no hay forma de combinarlos. Después los pueden manipular, si ustedes quieren, un poquito algebraicamente, pero no van a lograr gran reducción. Porque de entrada ya nos damos cuenta que no hay adyacencia. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con los mapas de 4. Tengan presente esto. Primera fila y última fila, primera columna y última columna, son adyacentes. Las 4 esquinas del mapa también son adyacentes. Tomo este mapita y pongo estas marcas. Lo primero que intento hacer es armar un grupo de 16. ¿Sí? Lo primero que tengo en la cabeza. Pero, ¿hay 16 marcas? No, solo hay No. 8. Solo hay 8, sí, ya está. Descarto los grupos de 16, imposible. Me voy al siguiente grupo en potencia entera de 2. 8. Tengo que buscar un grupo de 8. ¿Podré armar con las que tengo un grupo de 8? Sí. Sí, ¿verdad? Se puede. Ok. ¿Cuál era la idea? Si ustedes se fijan, están en columnas que son adyacentes y cada par está en filas adyacentes. Justamente por eso usamos Gray. Entonces, esto tranquilamente forma un grupo de 8, que es mucho más rápido que hacerlo algebraicamente, ¿verdad? ¿Se dan cuenta el por qué este método resulta atractivo? Fíjense, tengo 8 términos, los quiero reducir. Los marco en el mapita, me doy cuenta que todos son adyacentes, y listo, armo el grupito de 8. Y si son 8, ¿cuántas variables se van a ir? De un lazo o grupo que tiene 8 marcas. 3. 3 variables. Perfecto. A, ¿se va o se queda? ¿Se queda? Se queda. Se queda Está negada. negada. Bien. Mm. B, ¿cómo está Se B? va. Directa Se y va. negada. Se va. Esa se va a ir. Sí. C y D, ¿cómo están? T también se va. También se va. van Se directo. presentan Y tanto se van los directas dos. como negadas, Sí. ¿verdad? Fíjense, y se cumple lo que decíamos. De este grupo de 8 variables, pide. ¿Sí? Fíjense qué fácil y rápido reduce la función. Vamos a otro mapita. Tenemos estas marcas. ¿Puedo armar un grupo de 8? De 16. ¿Puedo de 16? No. No. No se ¿De puede. 8? Tampoco. Tampoco. ¿Por qué siempre les hago repetir eso? Porque muchas veces ustedes empiezan al revés, empiezan con grupitos de 1, de 2, y ahí pierden, porque el método apunta a hacer los grupos más grandes y eliminar más variables. Entonces, aunque no tengan las 16 marcas, siempre partan de los valores más grandes. 16 no puedo, 8 no puedo, me voy a 4. ¿Puedo de 4 o no? Sí. 5 con 13 son adyacentes, 13 con 15 son adyacentes, 7 con 15 es adyacente, 7 con 5 es adyacente, entonces puedo armar un único grupito de 4. En ese grupito de 4, ¿cuántas variables se iban? ¿Me pueden recordar? 2. 2. A, está directa y negada, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va. B, está solamente directa, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. Se queda. C, está directa y negada, ¿se va o se queda? Que se va. Se va. Va. D, está solamente directa, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. Queda. ¿Sí? Fíjense que lo importante es armar el grupito. Si ustedes arman el grupo, después solo mirar cuáles son las variables y en qué estado se presentan. Y con eso ya hacemos la minimización. Vamos a otro ejemplito. Supongamos que tienen esto. ¿Puedo tomar todas esas marcas y armar un solo grupo?
No, porque serían 6 y no es potencia de 2. Perfecto, esa es la respuesta que nos tienen que dar en examen final, en parcial, en cuestionario, ¿sí? Muchas veces lo que hacen en examen, en parcial, es marcar eso como un único grupo. Se olvidan que tiene que ser potencia entera de 2, no que tiene que ser múltiplo de 2, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso porque van a meter la pata. Bien, podríamos armar, ¿cuántos grupos de 4 aquí? 1. Puedo armar este, por ejemplo, y podría armar otro de 4, o ya tengo que pasar al de 2. 4 de 2, 5 de 3. ¿Qué dicen? Porque ustedes saben de los ejemplos anteriores que hay grupos que pueden Sí, se compartir puede. marcas. Se puede. Sí, se puede, Se puede. ¿verdad? Estos dos grupos son amigos y comparten marcas. La idea, recuerden, es siempre reducir al máximo la cantidad de variables. Entonces, los grupos son generosos y comparten entre ellos las marcas. ¿Qué tengo que verificar? Que el grupo azul tenga al menos una marca libre, que el grupo verde tenga al menos una marca libre, una marca que solo le pertenezca a él. En el caso del verde tiene 2 marquitas, que solo le pertenecen a él. En el caso del azul también tiene 2 marquitas que pertenecen a él. Por lo tanto, los grupos que armamos son válidos. ¿Sí? Ok. Hacemos un poquito más. Esta. De nuevo, vamos a tratar de armar grupos de 16. ¿Se podrá? ¿De 16 o no? No. No. De No se 8. puede. Sí. Sí, se puede. Normalmente, ¿qué hacen? Se fijan, primera fila y última fila difieren en una sola variable. Fíjense en las cabeceras. Primera fila y última difieren en una variable. Sí. Sí, puedo, fíjense, tomar esto como adyacente de esto. Por lo tanto, tengo un grupo de 8 en lugar de 2 grupos de 4. ¿Sí? Si ustedes no agrupan correctamente, el método no vale, porque apunta a la minimización. Si ustedes me hacen 2 grupos, pierden menos variables, o reducen menos variables que en un grupo mayor. ¿Sí? Acá tengan en cuenta eso. La primera fila es adyacente a la última. Y en ese caso, tengo un grupo de 8. ¿Cuántas variables se iban? 3. 3. 3. Perfecto. A y B, ¿se quedan o se van? Se va. Se van porque aparecen en todos sus estados, ¿verdad? Y C y D, ¿alguna de ellas se queda? Sí. Sí, se va. La Se va a D hacer- ligada, Se ¿verdad? queda. Ustedes se fijan en la primera y la última, la D se mantiene en estado negado. Perfecto, listo, ya está, es lo único que tengo que saber. Vamos a este otro. Primera columna y última columna. ¿Son adyacentes? Sí. Sí. Sí, sí son. Son adyacentes y puedo hacer lo mismo que hice con el ejemplo anterior. Forman un único grupo de 8 y me permiten eliminar 3 variables. Vamos bien. Uno más. Este. ¿Puedo agrupar la primera X, la que está en 0, con la que está en 8? Sí. Sí, Puede. se puede. Ahora, la que está en 8, ¿se puede agrupar con la que está en 10? Sí. ¿Y la que Sí. está en También. 2, se puede agrupar con 0? Sí. Sí. También. ¿Y 2 Sí. se puede agrupar con 10? Sí. Sí. Sí, Por eso también. arman un único grupo, fíjense, de 4. Las 4 esquinas del mapa son adyacentes. Y en este caso se nos dan 2 variables. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Esto es fundamental para que podamos realizar todas las minimizaciones, que ustedes puedan armar bien los grupos. ¿Sí? Vamos a uno más. Este es de 5 variables. El primer mapa representa la variable E en estado 0 y el segundo a la variable E en estado 1. Ponemos las marcas. Ahora, ¿cómo tomamos las marcas en este caso? Cuando yo tengo 2 mapas, es decir, en este caso 5 variables, voy a superponer un mapa sobre otro. Es como que colocan un mapita justo encima del otro y se fijan cuáles son las marcas que coinciden en lugar. Fíjense, ¿cuáles son las que están en el mismo lugar para los 2 mapas? 2 y 6 y 3 y 7. 2 y 6 y 3 y 7.
Fíjense, como están en el mismo lugar, tienen la misma combinación. 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 1, 1. ¿En qué difieren? Están en distintos mapas. La quinta variable es la que está directa o negada en estos grupos. Entonces, cuando yo tengo un mapa de 5 variables, lo primero que hago es superponer los mapas y me fijo entre esos dos mapas cuáles son las marcas que puedo tomar como que ocupan el mismo lugar. ¿Sí? ¿En qué difieren? Seguro en la variable E, porque es la que corresponde a cada mapa. Ahora bien, ¿qué tengo que garantizar? ¿Sí? Por más que sean dos mapas, el tamaño del grupo en total tiene que ser potencia entera de 2. Y este grupo celeste, ¿cuántas marcas ocupa? ¿Cuántas marcas tiene? 4. 4, que es potencia entera de 2. Está bien tomado. ¿Sí? Está bien tomado. Perfecto. Ahora bien, ustedes díganme, en el grupo celeste, la variable A, ¿se queda o se va? ¿Se queda? Se queda porque en ambos aparece negada. La variable B, Bien. Se queda. También se también. queda. La variable C, ¿cómo También. aparece? ¿Se queda o se va la Directa y variable negada, C? se va. Directa y negada Se se va. va. La Se C va. se va, ¿verdad? Porque está con Sí. dos estados. ¿Y la D? Queda. Se queda. Se La queda. directa. La E, que es de los dos mapas, Se va. Se va. esa va. también se va. Se va. Si ustedes se fijan, un mapa de tamaño 4, es decir, 2 elevado al cuadrado me da 4, me dice que se van dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? En este caso, la variable C y la variable E. ¿Sí? Las variables que se presentan en dos estados. ¿Se entiende? ¿Sí? Es parecido a lo que veníamos trabajando, pero ahora tienen que tener en cuenta los dos mapas a la vez. Una vez que ustedes ya marcaron todo lo que se podía hacer entre los dos mapas, ahora pasamos a los mapas individuales. ¿Y puedo armar un grupo de 16 en el primer mapa? No, ¿Un grupo No se de puede. 8? tampoco. ¿Grupo de 4? Sí. Sí, ¿verdad? Puedo armar este grupito de 4. Y fíjense que comparte una marca con el grupo anterior, con el celeste. Pero ese grupo tiene marca libre, así que no hay problema. Ahora, me voy al otro mapa, porque acá ya no tengo más. Me voy al otro mapa. ¿Puedo armar grupo de 8 o de 16? No. No. ¿4? Sí. Sí. Tomo ese grupo amarillo que tiene 4. Pero veo que queda totalmente incluido el grupo celeste. ¿Está realmente totalmente incluido o tiene una marca libre? Está incluido No tiene. totalmente. Sí, sí, sí tiene, sí tiene. Sí. Recuerden Sí que tiene. ese grupo celeste está entre dos mapas. Tiene 3 marcas compartidas y una que solo le pertenece a él. ¿Sí? Fíjense en la casilla El 6. 6, tiene la marca que solo le pertenece a él, pero yo estoy considerando todo el grupo. ¿Sí? Esa es su marca libre. Por lo tanto, esto es válido. ¿Sí? Nos permite hacer esto. Porque cada uno de los grupos, el azul tiene 3 marcas libres, el amarillo tiene 2 marcas libres y el celeste tiene una marca libre. Entonces, no hay problema en armarlos de esta manera. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Con el que más van a sufrir con este, no les damos, generalmente no les damos uno de 4 mapas, ¿sí? De 6 variables. Eso directamente lo hacemos con Carnot, perdón, con McCluskey. Nosotros normalmente llegamos hasta este de 5 variables, como para que ustedes se fijen bien y armen los grupos correctamente. Ahora sí, vamos a un ejercicio. Tratemos de aplicar todo esto que vimos. Dada la siguiente función lógica, minimízala aplicando el método de Carnot. ¿Sí? Es la función con la que trabajamos al principio. Escribimos la tabla de verdad porque, fíjense, la función es canónica. Pero la función no es canónica ni pseudocanónica, entonces no la puedo resolver directamente con Carnot. Y como ya teníamos creada la tabla de verdad cuando hicimos la verificación de la función, de aquí podemos extraer fácilmente los formatos canónicos. Si quiero trabajar con lo que es producto de sumas, ¿cuáles son las salidas de la función que me van a interesar? 0. La que tiene 0. 0. Producto de suma, 0, pero creo que las ordené al revés. Vamos con la suma de productos, que creo que es la primera que coloqué. Pero igual, es lo mismo.
con la suma de productos, ¿cuál sería? 1. La 1, ¿sí? Por el orden, se los pregunté al revés. Listo, ya está. Obtendremos esta. Y en el otro, tomaríamos la de salida 0. ¿Y qué decimos? Para obtener la función algebraica, nos fijamos, por ejemplo, para la primera, las que dan salida 1, tengo que las variables negadas, que las variables en estado 0 aparecen negadas en el formato algebraico, ¿verdad? En cambio, cuando tomo las de salida 0, la variable negada aparece directa y la variable directa aparece negada, pero solamente cuando tomo de la tabla, ¿verdad? Eso solamente ocurre cuando partimos de la tabla. Entonces ustedes escriben las dos algebraicas. Con estas ya podríamos aplicar Carnot tranquilamente. Porque ustedes saben cómo ubicar los datos en función de las cabeceras que tienen en el tablero. Ahora, ¿podemos deducir las numéricas? ¿O no? Sí. Tranquilamente. Por ejemplo, la primera, que es 0, 0, 0. En formato numérico, ¿qué valor sería? 0. 0. La 0, 0, 1. 1. 1. La 0, 1, 0. 2. 5. 0, 1, 0. 2. La otra sí es la 5. ¿Sí? Bueno, en definitiva pueden sacar. Estos son los argumentos numéricos de la primera y estos son los argumentos numéricos de la segunda. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan que minimizar, pueden partir de este formato algebraico o del formato numérico, para cualquiera de las dos. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar como referencia el formato algebraico. Tengo mi mapita de Carnot de 3 variables. El A negado, B negado, C negado, ¿dónde lo ubico? Me fijo acá. 0, 0, 0 representa lo negado, ¿verdad? Ahí cargo, fíjense, un 1, que representa a esto. A la suma de productos, la vamos a representar con 1 dentro del mapa de Carnot y con 0 al otro formato. El próximo término, el 0, 0, 1, o negado, negado directo, 0. Me fijo, ¿dónde tengo un 0? 0, 1, tiene que ser 0, 0, 1, está acá. Ahí cargo el otro término. El próximo es 0, 1, 0, 0, 1, y acá está el 0. Acá cargo el otro. El siguiente es 1, 0, 1, 1, 0, 1. Me voy a la celda 5. Y el último es 1, 1, 0, la celda 6. 1, 1, 0. ¿Sí? De esa manera ubicamos los términos. Y si no, ustedes podrían agregarle a esto dónde está A negado, dónde está B directo, dónde está C y C directo y negado. ¿Sí? Pero con los ceros y los unos, tomando los ceros como negados y los unos como directos, se ubican rápidamente. Listo, ya tengo los términos canónicos dentro del mapa. ¿Grupos de 8 puedo armar? No. 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 ¿Grupos de 4 puedo armar? No. No, No. tampoco. Tampoco. No me queda otra que pasar a los grupos de 3. De No. 2. De 2. No, De 3 dos, de jamás, dos. ¿verdad? Ni en esta ni en la otra vida. Sí. Tienen que ser grupos de 2, ¿sí? Potencia entre 2. Ok. ¿Podríamos hacer entre 0 y 1? Sí. Sí, Ok. ¿Podríamos hacer entre 2 y 6? sí. Sí. ¿Puedo hacer 5 queda solito o puede combinarse con alguien? 5 se puede Con combinar uno. con 1. Con 1, exactamente. Primera columna y última columna son adyacentes. Sí. ¿Sí? Pregunta, ¿podríamos hacer 0 y 2? No, combinarse. porque no, ¿Pueden no combinar? tendría una marca. No tendría una marca. No tendría única. marca libre, sus dos marcas, las que posee, estarían ya incluidas en otros grupos. Por lo tanto, eso Claro. sería un grupo redundante. Y no me sirve. Ya está resuelto. Entonces, agregar un grupo más 0,2 no nos sirve. ¿Sí? Fíjense, ahí todas las marcas estarían ya formando parte de otro grupo. Entonces, con las que tenemos, estamos bien. ¿Qué hacemos? Del primero, del verde. ¿Sí? ¿Qué variables se quedan y qué variables se van? En principio, ¿cuántas variables se tienen que ir?
Una. Una solita. A, ¿cómo está en el grupo? Negada. B, Negada. También. Negada. C, Está Directo y negado. negada y directa. perfecto. Entonces, en ese grupo que tiene A negado y B negado, C se va, desaparece. Fíjense que trato de respetar el formato canónico del que viene. Esto viene por productos, ¿sí? Cada mini término es un producto. Ahora, para el grupo colorado, ¿la variable A se queda o se va? Se va. Se va. La variable B Se queda. se queda. La variable C Se queda. Se queda también. se queda. Negado. Entonces nos queda, fíjense, la variable A desaparece, B directo y C negado. Vamos al último grupito, al celeste. ¿La variable A se queda o se va? Se va. Se va. La B, Se queda. directa o negada? Negada. Negada. ¿Y la C? Queda Se directo. queda. Directo. Perfecto. Ahí tenemos los tres lazos. Fíjense lo que se pudo minimizar o lo que se pudo eliminar de cada uno de los grupos que armamos. Con esto tenemos que escribir la función. Entonces, la mínima será A negado por B negado más, porque respecto al formato del que vine, fíjense, es una suma de productos, B por C negado, más el tercero, B negado por C. Y esa es mi función mínima. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea, profe, nosotros tenemos que tomar el que tenga más unos. O sea, por ejemplo, este tiene más miniterm que maxiterm. Ahora vamos a la Sería otra. ¿Sí? Podés minimizar con cualquiera de las dos. Ah, ok, Cualquiera de las ok. dos podés usar para minimizar. ¿Sí? Ahora voy con la otra. Supongamos que eligieron el otro formato. Quisieran minimizar pero usando el producto de sumas. Entonces, en este, y de paso estoy tomando el formato numérico, ¿dónde ponemos el primer término? El 0, ¿dónde va? ¿Qué color es el caballo ¿Iba en blanco de 3? San Martín? Va en el 0, ¿sí? Justamente para eso tenemos los numeritos puestos en el mapa, ¿sí? Para que ustedes rápidamente ubiquen. Después del 3, ¿dónde lo ponemos? El casillero del 3. Perfecto, ya el 4 no les pregunto porque ya sería un abuso. Ahí está, fíjense, esa es la función, pero teniendo en cuenta el otro formato. Grupitos, ¿qué grupitos podemos armar? ¿De 4 se puede? ¿De 0 8? y, Bien, ya está, No. vamos a los bifes. ¿Cuáles? 0 y Cero y 4 cuatro. sería. 0 y 4. Perfecto. ¿Y este 3 se puede combinar con 0? No, no se puede. No, No. está ¿Con solo. 4? Tampoco. Tampoco. Nos queda una marca de 1. ¿Sí? Ese, fíjense que no se va a poder Tampoco. agrupar con nadie, por lo tanto no va a poder eliminar variables. Vamos a lo que nos queda. En el grupo celeste, la variable A, ¿se presenta directa y negada? Se va. También. Se Se va. va. B, Se Se queda. queda. se queda. C, Se queda Se también. queda. perfecto. Entonces aquí podemos decir, fíjense que es el otro formato, entonces es la que se fue, más B negado, más C negado. ¿Sí? Acá ya se respeta, leyendo lo del mapita, lo que es 0 es negado, lo que es 1 es directo. Ahora, el otro término, ¿eliminaba alguna variable? Me fijo, A solo aparece negada, B solo aparece directa, C solo aparece directa. ¿Sí? Entonces no se pueden eliminar variables. Nos queda como estaba. Y en definitiva, nuestra función mínima será esta. Respetando, fíjense, el formato del que viene. Ahora esto es un producto de sumas. Y es la función mínima que obtenemos si usamos la canónica producto de sumas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que Sí, profe. pueden partir de cualquiera de los dos formatos. Se puede minimizar. ¿Sí? Vamos a esto. Vamos a una más grande. Ahora, estuvimos trabajando con, fíjense, 3 variables, lo que nos da un total de 8 combinaciones. Un mapita pequeño. ¿Qué pasa si nos dan una función que usa 4 variables? Nos dará 16 combinaciones distintas. Y de ahí debo elegir si trabajo con suma de productos o con producto de sumas. Voy a agregar la columnita numérica para ayudarme y
rápidamente posicionar dentro del mapa los numeritos. Ya tengo mi mapita de 4 variables, y fíjense, salida 1 de la función. 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13 y 15. Esos serían los argumentos del formato numérico, ¿verdad? Y con eso rápidamente yo puedo poner las marcas dentro de mi mapita de Carnot. La primera es, la función vale 1 para el valor 0. El otro argumento que da 1 es 2. El otro 3. El otro 5. Después sigo leyendo 7, 8, 10, 11, 13 y finalmente 15. Ya está, ubicamos todas las marquitas. Ahora tenemos que armar los lazos, ¿sí? La primera parte ya está resuelta. Marcamos correctamente cada término de la función canónica dentro del mapita. Díganme ustedes, ¿puedo armar grupos de 8? ¿De 16? No. ¿Puedo de 16? No, No. ¿De 8? tampoco. ¿De 4? Sí. El 4 sí. Sí, Bien. Por ejemplo, las 4 marcas centrales, ¿podrán ser un grupo? Sí. sí, 5, 13, 7, 15, ¿sí? Fíjense, habíamos visto ya este caso, 5 con 13 es adyacente, 13 con 15 es adyacente, 15 con 7 es adyacente, 7 con 5 es adyacente, tranquilamente formamos un grupo. Ahora, la fila en la que tenemos 3, 7, 15 y 11, ¿serán adyacentes? ¿Podré armar un grupo? Sí. Tranquilamente, ¿verdad? Sí se puede. Otro grupo de 4. Y ahora, ¿tendré 4 grupos pequeños o podría ser algo más grande? Fíjense, las que nos quedaron en las esquinas. ¿Podrán armar un único grupo o serán grupos separados? Un grupo de 4 pueden armar. el grupo de 4 se puede. Un grupo de 4, perfecto. Recuerden, el método siempre apunta a armar los grupos del mayor tamaño posible, lo que nos garantiza eliminar más variables. Hecho esto, vamos de nuevo a lo que ya sabemos. En el grupo colorado, se tienen que ir, como es tamaño 4, 2 variables. W, ¿se queda o se va? Se va. Y X, ¿se queda o se va? Se queda. Y, ¿se queda o se va? Se va. Z, ¿se queda o se va? Se queda directo. Perfecto. Entonces, nos queda X. Fíjense, en ese grupo nos queda X directo porque se fue W y Z directo porque se fue Y. Vamos al celeste. En el celeste, W y X, ¿en qué estado están? Directo y negado. Directa y negada se van los dos. Directas y negadas, porque Bueno, ocupamos ¿no? todas las columnas. Perfecto. Entonces esas dos variables se van. Y Y y Z, ¿cómo están? Directa Directo los se queda. dos. Se queda. Solo directas, ¿sí? Son las que se quedan. Vamos al último grupo, al grupo verde. La variable W, ¿se queda o se va? Se va. La variable X Se queda. Se queda. se queda negada, ¿verdad? La variable Y, Se va. Se va. la variable Z, Se queda negada. Queda negado. se queda negada. Perfecto. Entonces, nos queda esto. ¿Sí? X negado, Z negado. Esto venía de un suma de productos, ¿verdad? Entonces tengo que respetar el formato original. Entonces, cada uno de los mini términos que nos quedó minimizado se conecta con nosotros mediante suma. Y esta es nuestra función mínima. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo, pero Entendí. en el mapa de Carnot, incluso en el mapa de Carnot pueden tener casos alternativos. Fíjense, volvemos a lo mismo. Armamos el grupo rojo, que toma las 4 centrales, tomo las esquinas, y díganme ustedes, aparte del grupo que hicimos que ocupaba la fila 11, ¿podré armar otra alternativa que también sea de 4 variables? De Sí. 4 términos, perdón. Sí, 2, 3 y 10, 11. Exacto. Acá puedo armar otro grupo, con el que ya no podría armar el celeste del caso anterior, ¿sí? Porque estarían todas las marcas incluidas.
¿Y este grupo será válido o no? Me fijo, el colorado tiene todas sus marcas. El verde está compartiendo marcas, pero el verde ¿tiene marcas libres o no? ¿Marcas que solo le pertenecen a él? Sí, sí tiene. ¿Y el celestito que acabamos de armar tiene marcas que solo le pertenecen a él? Sí, también. Sí. 3 y 11. Sí, sí, ¿verdad? Y forma un grupo de 4, que es lo que nosotros queríamos, porque si fuera un grupo de menor tamaño que el anterior que propusimos, no nos serviría. Este también es de 4, así que es válido. Tengo el XZ que ya teníamos calculado de antes, el verdecito que era X negado, Z negado, y ahora el nuevo. ¿Cuánto vale el nuevo término? El nuevo término que se reduce de este grupo de 4. Se va a W. Se va a Da W, X negado. X negado, perfecto, X Se queda negado. Y directo. y Queda directo. ahí, directo. Perfecto. Fíjense, y esto Sí. tiene la misma cantidad de términos y la misma cantidad de variables que la solución anterior. Y es también válida. ¿Sí? Entonces, a veces pueden tener más de una alternativa de solución siempre y cuando sean equivalentes, ¿sí? Que nos den la misma cantidad de variables y términos al final en la minimización. Tengan en cuenta eso, porque por ahí se cierran, no, me tiene que dar ese resultado, y por ahí lo que yo calculé es correcto, ¿sí? Porque sigo trabajando con la misma cantidad de lazos y el mismo tamaño de lazos. ¿Sí? ¿Se entiende que podríamos llegar a tener una alternativa? No siempre pasa, ¿no? No siempre pasa. Pero en este caso se daba y quería marcárselos. Ok, avancemos un poquito más. Supongamos que tenemos el otro formato. Y ya le puse la columnita que corresponde al producto de sumas. En ese caso, ¿cuáles son las salidas que vamos a tomar de la función? De 0. 14. 14. Ah, bueno. Sí. Perdón, 14. 11, 11, 9, 9, 9. 6, Perfecto. 6, 6. 3 y 1. y el 1. 3 y 1. Listo. Fíjense que misma función, solo que estamos tomando las otras salidas. Grupitos que puedo armar. Díganme, ¿grupos de 16? No, No, 8, tampoco. tampoco. 4, Sí. 4 sí, ¿verdad? ¿Entre quiénes? 1, 3, 1, 9, 3 y 11. 9, 11. Perfecto. Estas pueden, perdón, ya marqué la más simple. La de abajo no tiene alternativa. Esa está solita en la vida. ¿Sí? 6 y 14 es un grupito. El otro, es el que se tenían que dar cuenta, primera y última columna son adyacentes, armamos un grupito de 4. Para el otro no hay alternativa, fíjense que no tiene nada en la primera fila con lo que podamos hacer otro grupo, ni más elementos sobre la misma fila. Díganme cuáles son, para el grupo celeste, de 4 lazos, de 4 términos, perdón, ¿cuántas variables se van para el grupo celeste? 2. 2. ¿Cuáles son las variables que se van? W y I. E I. E Y, perfecto, listo. Para el grupito colorado, ¿se van variables o no? ¿Se podrán ir variables? No. Sí. Ah, una. Se va 1. No, Dos Se va a la W. primera, 2. Sí, Por lo 2 a la menos será primera, sí. una variable, ¿sí? Tengan en cuenta, si solo tienen una marca en el lazo, en el grupito, eso sí, no hay forma, lo tenemos que tomar como está. Pero cuando hay 2 o más, ya se van variables. Ok, de ese grupito, el colorado, ¿qué variable se va? W. 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 W, perfecto, listo. Entonces escribimos la solución. Para el colorado es W que se fue, X directo, más Y directo, más Z negado. Y eso, para el celeste será, fíjense, me fijo, primera y última columna, W está en los dos estados y se va, X solo se presenta negada, en las filas, Y se presenta, o Y se presenta directa y negada, se va, Z se presenta directa. Y como esto es un producto de sumas, ponemos el puntito entre esos dos términos. Y ya está, tenemos nuestra mínima. ¿Sí? Hasta acá. ¿Se entiende? Sí, pero Sí, profe. Sí, se entendió. Ok. Porque lo que viene ahora es McCluskey. De todas maneras, ¿sí? Se los explico.
Pero la semana que viene vamos a continuar con este trabajo práctico. Porque como el ingeniero no tiene teoría el martes por el feriado, a menos que Gerard decida cambiar las cosas, vamos a tener tiempo de desarrollarlo también la semana que viene. Pero no se dejen estar porque estos prácticos se hacen largos por la parte algebraica más que todo, ¿sí? Y este método tiene sus pasos debido a que trabaja con varias tablitas. Bueno, ¿qué tenemos que ver en este método? El método tabular de Quinn-McCluskey trabaja al revés que el de Carnot. Si ustedes se fijan, el de Carnot trata de armar primero los grupos grandes y al último deja los más pequeñitos, en los que ya puede eliminar menos variables. McCluskey hace lo opuesto, va de grupos pequeños tratando de armar grupos más grandes después. Ahora vamos a ver eso. Lo que vamos a hacer es organizar en tablas los términos de la función, los términos canónicos. Y los vamos a separar o organizar en función de la cantidad de unos que tiene la combinación binaria que representa ese término. La cantidad de unos nos va a servir para distinguir los que no tienen ningún 1, los que tienen al menos un 1 en la combinación binaria, los que tienen 2, los que tienen 3. ¿Por qué hacemos esto? La idea es separar los términos de manera de buscar los adyacentes, los que difieren en una sola variable. Conforme avanzamos en el método, estamos armando grupos de 2 términos, de 4 términos, de 8 términos, de 2 a la n términos, ¿sí? Fíjense que hace lo opuesto que Carnot, este va de lo chiquito hacia lo grande. Y conforme ustedes van avanzando de tabla en tabla, las variables que aparecen directas y negadas en cada término, se van, ¿sí? Cuando vamos armando estos grupitos, van a ir desapareciendo. Solo que esto lo hacemos de manera tabular, en una tablita. Vamos a partir de una función en formato canónico, ya sea algebraico o numérico. Para McCluskey sí o sí tienen que llegar a la canónica para empezar a trabajar. Primer paso. Se escriben los equivalentes binarios e índices de cada término, ¿sí? Fíjense que como la tenemos en formato numérico, tenemos que escribir el binario correspondiente. Y si tuviéramos formato algebraico, también se escriben estos binarios, porque son los que vamos a utilizar de guía para identificar qué variable está directa y negada, presenta dos estados. Esta es nuestra primera tabla, en la que, fíjense, tenemos los índices del formato original, acá podría ser el formato algebraico, A negado, por B negado, por C negado, por D negado, ¿sí? Pero acá ya lo tenemos numérico, es más fácil hacer la transformación. Entonces 0 es en binario 0, 0, 0, 0, porque esta es una función de 4 variables. Índice, es decir, cantidad de unos que presenta la combinación, ninguno. Para 2, fíjense que la combinación es 0, 0, 1, 0, solo presenta un 1. Para 3, presenta 2 unos. Para 6, presenta 2 unos. Y eso es lo que voy marcando. Para 7 se presentan 3 unos, para 8 solo un 1, para 9 2 unos, para 10, y así hasta que completo la tabla. Una vez que hicimos esto, teniendo en cuenta la cantidad de unos que tiene cada combinación, los reorganizamos por índice. Nos va a quedar esto. Fíjense, los que no tienen ningún 1, los que tienen al menos un 1, los que tienen 2 unos y los que tienen 3. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué los reorganizamos? Para encontrar cuáles pueden ser adyacentes. Fíjense que si de 0 paso a 1, sé que solo hay un cambio en un bit. Si de 2 unos paso a, si de 1 1 paso a 2 1, acá podrá haber otra vez un cambio de un bit. Entonces la idea es combinar cada grupo de combinaciones con la próxima del grupo, ¿sí? A veces se puede, a veces no, depende. Ahora, ¿cómo se hacen esas combinaciones? Me fijo, por ejemplo, tengo 0 y 2. Me fijo las combinaciones. ¿En cuántas variables o en cuántos bits cambia la combinación 0 a la combinación 2? ¿Cuántas cambian? En 1. Una sola. Y fíjense que ese 0 o ese 1 representan el estado de la variable dentro del término. Y es lo que vimos al principio. Cuando un par de términos solo difieran en una variable, se pueden combinar y reducir esa variable. Es lo que nos estaría pasando acá, solo que en la tablita. Entonces, supongamos, tomando el ejemplo algebraico, tendríamos A por B, por C, por D, más A negado por B negado, por C directo, por D negado, ¿sí? Esto es lo que estaría pasando si lo resolviéramos algebraicamente. Sacan factor común, les queda el C negado más C, eso se reduce a 1, y en definitiva pueden eliminar esa variable. En lugar de hacerlo algebraicamente, lo hacemos mirando solamente las combinaciones, ¿sí?
Entonces se fijan, la 0 y la 2 se pueden combinar porque difieren en una sola variable. La 0 y la 8 también se podrán combinar porque difieren en una sola variable. Cuando después veamos, por ejemplo, la 10 y la 3 se pueden combinar. Fíjense, la combinación 0, 0, 1, 0 se puede combinar con la 0, 0, 1, 1. ¿Difieren en una sola variable? Sí. Sí, por lo tanto podré armar un grupo con esos dos. Y si yo hablo de nuevo de la 10 con la 9, ¿sí? Que son de dos índices distintos. La 10, perdón, la 2, que es 0010, ¿se puede combinar con la 9 o no? No. Esa no, pero sí veo que se puede combinar con 6 y sí veo que se puede combinar con 10. Entonces, tengo que tratar de armar esas parejitas, ¿sí? Eso lo reflejamos en la próxima tabla. Lo que tengo que tener en cuenta es que si alguno de estos que yo intento combinar no pudo hacer pareja con nadie, lo tengo que marcar en esta columna que dice no combinados. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la tabla final del método, esos no combinados se consideran para la solución final. Lo mismo que las marcas que no se pueden combinar en el mapa de Carnot, fíjense que queda un grupo de un solo término, eso va a la solución final, sin minimizarse. Bueno, eso mismo puede pasar aquí. Vamos a la siguiente. ¿Qué hacemos? Como decíamos, se combinan los que sean adyacentes. 0 y 2, que es el caso que habíamos analizado, ¿qué nos da? Algebraicamente nos daría esto. Pero en la tabla nosotros lo reflejamos como A está negado, es 0. B está negado, es 0. C es la variable que se fue porque se presentaba directa y negada para estos dos términos. Y D, como está negada, es 0. ¿Sí? Entonces en esta tabla, fíjense que nos quedan las combinaciones que se pudieron armar con los numeritos que aparecían en la tabla anterior. 0, 2, ¿qué decía? Variable negada, negada, esta es la que aparecía directa y negada, y D que está negada. Perfecto. 0 y 8 se podían combinar. La que no tenían en común o la que cambiaba era la primera variable. Esa es la que aparece con un guioncito porque se fue, las demás son 0, 0, 0. Una vez que logran armar todas las combinaciones posibles, vuelven a reorganizar el tema de los índices. Fíjense que ahora tenemos 2 con índice 0. Estas con índice 1, con índice 2 y con índice 3. Si ustedes revisan cada una de las parejitas, se van a dar cuenta que diferían en una sola variable. ¿Cómo continúa el método? Otra vez hacemos lo mismo. Nos fijamos, las de índice 0 si se pueden combinar con índice 1. Las de índice 1 si se pueden combinar con las índice 2. Las índice 2 si se pueden combinar con las índice 3. Pero ¿qué van a tener en cuenta ahora? Hay un guioncito. Entonces, más fácil y más rápido es mirar, ¿dónde está el mismo guioncito? 0, fíjense, que sería la 0,2 de índice 0. ¿Dónde tienen en índice 1 un guioncito en el mismo lugar? ¿En qué combinación? 8 o 10. 8 o 10. Ahora, se fijan si coinciden en todos los demás, salvo en un término. Tengo 0, 0, guioncito, guioncito, 0, 0, 0, 1. Difieren en una sola variable. Se puede armar un grupo. ¿Sí? Ahí se estaría eliminando otra variable. Entonces, supongamos, cuando ustedes ya hacen las combinaciones, dicen 0, 8, ¿con quién la puedo combinar? Me fijo dónde hay otro término que tenga el guioncito en el mismo lugar, y si las restantes variables difieren solo en una. Habíamos dicho 1, 10. 0, 0, guioncito 0. 1, 0, guioncito 0. Fíjense, el guioncito tiene que coincidir. Lo demás que nos queda difiere en una variable. Y como la variable se presenta directa y negada, al agrupar estos dos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esa variable que aparece en dos estados para este grupo ahora de 4 marcas? ¿Se va? Se va. Así de simple. ¿Sí? Fíjense que están haciendo lo mismo que Carnot, pero yendo de a poquito en este caso. Primero Profe, hicieron... estaba viendo, disculpe, ¿no? Estaba viendo Sí. que usted hizo con 8-2, ¿no? 8, 2. Y 8, claro, pues el que tenía ahí una que ver. 0, 2, fíjate, y 0, 8. Son las que armé de la tabla anterior. Ahora me fijo. Ah, tenés Yo veo, razón. Sí, ya ahí te ya entendí. Sí, sí, sí. 10, 2. Por eso me quedé callado. Perdón. Sí, sí, sí. No, lo corrijo al subírselos. No se Sí, preocupen. me Acá mareé ahí. es 0, 2, pues yo venía trabajando con ese, no sé en qué momento le echaste el 8. 0, Bueno, 2 profe. es la que hace pareja con 8, 10.
Ahí les metí cualquiera. A ver. La de 0,8 con... Y no hay un 1,10. Sí, esta metida de pata mía. Lo corregimos ahora. Lo hacemos inmediatamente. 0,2, que es la que teníamos. Señor. 0,2. Guioncito, mismo lugar, 8,10. Y ahí tenemos. Perfecto. Ahora sí. Disculpen el error. Ahora sí. 0,2, que era 0, 0, guioncito, 0, y 8,10, que era 1, 0, guioncito, 0. Como les decía, entre estas dos, que son casi iguales, porque tienen el guioncito en el mismo lugar, es lo primero que me tengo que fijar para determinar cuáles parejas puedo armar, solo hay diferencia de una variable. Esa es la que a mí me permite eliminar esa variable, la que aparece en los dos estados. Ahora sí. Vamos a lo próximo. ¿Qué pasa cuando ya logro armar todas las parejas que puedo, de índice 0 con índice 1, de índice 1 con índice 2? Sigo aplicando lo mismo para las próximas tablas, y esta tabla se puede repetir varias veces, siempre y cuando yo pueda seguir armando grupos. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Fíjense. Aquí, la tabla siguiente, 0,2, 8,10, 0,8, 2,10, todas las que pude armar desde la tabla anterior, me dan estas salidas. Me quedan 0 y 1. Y me fijo, ¿hay alguna que tenga un guioncito en el primero y en el tercer lugar de las que tienen índice 1? ¿Hay alguna o no? No. No. La otra es idéntica, así que no hay problema. Y la de 1 ya no tiene un índice 2 como para hacer la minimización, digamos, para lograr combinar más. Cuando llegamos a un punto donde no es posible tomar de un índice para otro y hacer combinación de términos, finaliza esta etapa del método. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me voy a fijar? Si hay combinaciones que me hayan quedado iguales. Fíjense, las dos primeras son idénticas. Está bien, combinan otros términos. ¿Sí? Fíjense que hicieron 0,2, 8,10 y acá hicieron 0,8, 2,10. Pero son las mismas marcas. ¿Qué hacemos? Por idempotencia, digamos, la quitamos de nuestra tablita. Para la que sigue, fíjense, 0, 1, y a continuación tengo 0, 1, es la misma, la quito. 1, 0, 1, 0, es la misma, la quito. Estas tres que estoy dejando, podría haber tomado las otras y tachar las primeras, ustedes eligen. Las mismas que estoy tomando son las que voy a utilizar para componer la solución final, y cualquier no combinada de una tabla anterior. ¿Sí? Entonces el método se detiene cuando ya no sea posible combinar cada uno de los términos con el de próximo índice. ¿Sí? Ahí se detienen. Cuando ya no es posible hacerlo, se detienen. Empiezan a eliminar lo que sea redundante. Y vamos a la última tabla del método. Esta tabla se llama tabla de implicantes primos. ¿Qué vamos a hacer? En esta tabla vamos a indicar todos los términos canónicos de la función original. Fíjense, están el 0, 2, 3, hasta el 13 que teníamos. Y lo que nosotros obtuvimos de la tabla anterior. Fíjense, el grupito 0,2, 8,10, el grupito 2,3, 6,7, el grupito 8,9, 12,13. ¿Qué pasa acá? Si hubiera alguno de las tablas previas que no se pudo combinar, supongamos que quedó un número, qué sé yo, 15, por decir algo, también tendríamos que incluirlo aquí, ¿sí? O, qué sé yo, un 13, 15 que no se pudo combinar con nadie, tendríamos que ponerlo aquí. Porque como en los casos anteriores, también se consideran en la solución final. En la tablita, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ubicar, para cada uno de los grupos que armamos, cuáles son los términos que incluye. 0, 2, 8, 10, ¿sí? Para el segundo serán 2, 3, 6, 7, y para el último, 8, 9, 12, 13. Una vez que lograron hacer estas marcas, se fijan cuáles de los términos canónicos tienen solo una X en su columna. ¿Sí? Me fijo, 0 tiene una sola X. Sí. Lo marco como parte de la solución esencial. 2 tiene una sola X.
No. No. 3. Sí. Sí. 6. También y Sí, 7 ¿verdad? también. Sí, Se- 6, sí. 7. Ah, listo. 6, 7, 8 no, 9, 9 sí, 10 sí, 10, 12 12, sí, 13 sí. ¿Sí? No los torturo ya con eso. Listo. Tenemos todos los que tienen una sola marquita, una sola X por cada término. Estos van a ser, denme un segundito, los que vamos a ver de dónde provinieron. ¿Sí? Entonces me fijo, por ejemplo, en el caso de 0 y 10, provienen del grupo 0, 2, 8, 10. ¿Qué significa eso? Yo necesito a ese grupo en mi solución final. ¿Sí? A ese no lo puedo obviar. Ahora me fijo los otros. Por ejemplo, el 3, el 6, el 7, fíjense que provienen del grupo 2, 3, 6, 7, que yo tendré que incluir en mi solución final. Y el último, 12, 13 y 9, que vienen del grupo 8, 9, 12, 13, también van a ir a la solución final. En este caso, todos los que logré formar a lo largo de las tablas van a la solución final. ¿Pueden existir más grupos que se armen durante nuestro método? Sí, pueden existir. Puede que no queden en la solución final. ¿Sí? Los puedo ignorar porque serán redundantes o porque no hacen a la solución mínima. Pero estos, cuando ustedes hagan esta marca y esta distinción, son los que tienen que considerar para la mínima. Pero tengan en cuenta, pueden haber formado otros grupos que no van a la mínima. Ahora bien, ¿cómo es que hacemos para armar la función mínima? Vamos acá y nos fijamos en la última tablita. Fíjense, el grupo 0, 2, 8, 10 tenía guioncito en la primera variable, 0 en la segunda, guioncito en la tercera, 0 en la cuarta. El 2, 3 tiene, 2, 3, 6, 7, perdón, 0, guioncito, 1, guioncito. El 8, 9, 12, 13 tiene 1, guioncito, 0, guioncito. Para el primer grupo, ¿sí? Le vamos a poner nombres ABC. La variable A, ¿se queda o se va? Se va. Se va, ¿verdad? Porque está con guioncito. La B, Se queda. ¿Está Negada. negado? directo o negada. 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 La C, ¿se queda o se va? Se Se va. va. La D, Se queda Queda negado. negada. perfecto. Entonces, fíjense ustedes que ya podemos deducir de la tablita, la variable A no está, la B está negada, la C no está, la D está negada. Ya está, armamos esto. Tenemos que tener en cuenta si es producto de suma o suma de productos. Esto es un mini término minimizado. Vamos a la otra. ¿La A se queda o se va? Se queda. Se queda negado. Perfecto. ¿La B? Se va. ¿La Se va. C? Queda directo. ¿La D? Se va. Perfecto. Fíjense, nos queda A negado, C directo. Para la última. Perdón. 1, guioncito, 0, guioncito. A, ¿cómo está? Se queda directo. B, Se va. C, Queda denegado. D. Se va. Bien. Con estos voy a armar mi función mínima. Fíjense, va a ser B negado por D negado, más A negado por C, más A por C negado. Y ahí obtengo la mínima, aplicando McCluskey. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Fíjense, lo que voy haciendo tabla por tabla al agrupar los términos, formando estos grupos, que si hay alguno que no se pueda combinar, lo tengo que incluir en esta última tabla, y que cuando yo tengo la solución final, vamos a mirar. 0 es de los canónicos. ¿Sí? Me tengo que fijar que en lo que yo tomo para solución mínima, estén todos estos términos canónicos. Como tomo estos grupos, me fijo, 0 está, 2 está, 8 está, 10 está, 2 está, 3 está, 6 está, 7 está, 8, 9 están, 12 y 13 están. Como están todos los canónicos originales en los que yo elegí para formar la solución mínima, con estos escribo este paso final. Ahora, supónganse, les puede llegar a pasar que ustedes tienen los que forman la solución mínima, pero les falta un término canónico. Supongamos que acá tuviéramos 15 y no hay ningún 15 acá, entre los que eligieron para formar la final.
Entonces se fijan, de los que no eligieron, ¿dónde está el 15? Y a ese lo van a agregar a la solución final. Pero si tienen más de uno que tiene ese 15 que ustedes no están agregando, ¿con qué criterio podrían elegir? Fíjense, acá tienen 4 marcas para el grupo 0, 2, 8, 10. 4 marcas para el 2, 3, 6, 7. 4 marcas para el 8, 9, 12, 13. ¿Sí? Fíjense, ¿de cuántos son cada uno de esos grupos o lazos? Si veo, Tienen 2 marcas. cada grupito tiene 4 términos, fíjense. El término 0, Claro, el claro, término sí. 2, el término 8, el término 10. Es como tomar 4x del mapita de Carnot que hicimos antes. Ahora, supongamos que tenemos ese 15 que nos sobró, nos quedó colgado. El grupo 13, 15 y tenemos el grupo 10, 11, 13, 15. ¿Cuál toman? ¿El 13, 15 o el 10, 11, 13, 15? El 10, 11, 13, 15. ¿Por qué? Porque tiene 4, se pueden eliminar 2, ¿no? Exactamente. Tomo el grupo más grande que contenga el término que me esté faltando, porque entre más grande, más variables se eliminan, ¿verdad? Ese va a ser el criterio. Cuando ustedes en la solución mínima no tengan todos los canónicos, tienen que elegir alguno de los que no seleccionaron como esencial, se fijan en el más grandecito. Y si hay 2 que son del mismo tamaño, cualquiera les da lo mismo. Pero eso es cuando a ustedes les falte alguno de los canónicos entre los que eligieron como solución esencial. El método, a grandes rasgos, ¿se entiende o no? Sí, profe, o sea, si yo tuviera un 15, directamente lo agrego ahí a los canónicos. Claro, pero elegís el grupito que contenga ese 15, Claro, que sea el más grande que hayas podido conseguir. ¿Sí? Porque fíjate, acá entre los esenciales fuimos marcando, todos me dicen, de estos 3, los 3 son esenciales, no hay drama, con eso armo la función. Pero si vos tenés varios, podría ser que no todos sean esenciales. Entonces eso no lo tomás para la mínima, pero te fijás, los que son esenciales para construir la función mínima, ¿incluyen a todos los canónicos originales? De ser así, con esto es suficiente. Si no es así, ahí te fijas en los que no elegiste y buscas el que tenga el término canónico que te falte. Y si tenés varias opciones, siempre elegí el más grande, el que tenga más términos incluidos. No se preocupen. Primero, me interesa que traten de hacer todo lo anterior, de reducir la función término a término, formando los grupitos de 2, de 4, de 8, ¿sí? Y esta última tabla, que es la que normalmente les cuesta un poquito más, la vamos a repasar la semana que viene. ¿Sí? Pero me interesa que por lo menos hayan logrado ver el método y puedan iniciar la práctica. Sí se entendió eso, profe. ¿Sí? Ok. Ya la Los semana que viene oficiales les premios. voy a poner un ejemplito en el que les sobren y ustedes tengan que elegir. Así se van a dar cuenta de lo que les comento. Por ahora, este es un ejemplo Los casos sencillo en el especiales. que todo lo que tenemos son los esenciales y son los que nos permiten armar la mínima. Listo, a ver. Nos quedan 11 minutos. ¿Dudas? ¿Hay algo que quieran que volvamos a ver? ¿Algo que no hayan entendido? Nos quedan 10 minutitos que podemos aprovechar. Profe, Sí, te escucho. ¿puede volver a la tabla esa cuando estaba haciendo los guiones? Bien, volvamos a la tablita de los guiones. Acá empieza McCluskey. Fíjate, lo primero que hacemos es escribir las combinaciones binarias de cada término. Y después los reordenamos, fíjate, teniendo en cuenta los índices. Les decía que este reordenamiento a ustedes les va a permitir darse cuenta. Esta combinación 0, ¿sí? Fíjate que no incluye ningún valor 1, se puede combinar con las que tienen al menos un unito, en cualquier parte. Esas van a ser las primeras combinaciones que vamos a analizar. Ahora, las que tienen un unito se pueden combinar con algunas de las que tienen 2. Por eso les decía, por ejemplo, 2 y 3
sí se pueden combinar, porque ustedes se fijan, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, solo difieren en un bit. Pero, por ejemplo, la 2 no se podría combinar con la 9. ¿Sí? El valor 2 y el 9 no se pueden combinar. ¿Por qué? Porque si me fijo en la combinación, difieren en más de un bit. Entonces, si bien tiene el índice que le sigue en la tablita, hay combinaciones que se pueden hacer y combinaciones que no. ¿Qué estamos teniendo en cuenta siempre? Los adyacentes, los que difieren solo en una variable. Cuando vos recorres toda la tabla, te fijas, hay alguno que no pudo emparejarse con nadie, nadie. A ese lo marcás como no combinado para tenerlo en cuenta al final. Acá era el ejemplito, 0 y 2, me fijo cómo las puedo combinar, y en definitiva, algebraicamente ocurre esto. Tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, la que difiere es la variable c, es la que, digamos, sacamos factor común y se va por complemento y tautología. Eso es lo que pasaría algebraicamente. Acá lo hacemos gráficamente mediante la tabla. Ahora, cuando llegás a la siguiente tabla, ya tenés todas las parejitas armadas. ¿Sí? 0, 2 era el ejemplo. Y acá tenés, fíjate, 0, 0, y reemplazo la variable que aparece en dos estados, entre estas dos combinaciones, por un guioncito. Y el último 0. Me fijo cuáles tienen índice 0, es decir, no presentan ningún 1 en la combinación que les quedó, las que tienen solo un 1, las que tienen solo 2, y las que tienen solo 3 unos. Reordenado esto, intento armar parejas de nuevo. Y nos fijamos, 0, 2, que tiene 0, 0, guioncito 0, me fijo, ¿quién más tiene guioncito en ese mismo lugar? En el índice 1, 8, 10. Entonces digo, bueno, veo si se puede armar una parejita. 0, 0, guioncito, guioncito, 0, 0, 0, 1, solo difieren en 1, que es lo que yo les decía por acá. 0, 0, 2 tiene 0, 0, guioncito 0, y 8, 10 tiene 1, 0, guioncito 0. El guión está en el mismo lugar. De los que nos queda en binario, difieren en una sola variable. Por eso los puedo reagrupar para que en la próxima tabla, esa que difiere, se vaya. Y podés seguir armando parejas, fíjate. Armamos con 0, 2 y 8, 10. Ahora intento armar de 8, 10, perdón, de 0, 8 con alguna otra. 0, 8, ¿con quién podría ser pareja? Fíjense que coincide el guioncito. 2, 10. Con 2, 10. Entonces me fijo, coincide, guioncito, guioncito, 0, 0, 0, 1, acá difieren, y 0, 0. Solo cambian en un bit. Por lo tanto, estas también se pueden combinar y las puedo usar en la próxima tablita. Cuando no encuentro otras, no encuentro otras que estén con el guioncito en el mismo lugar, ya terminé de combinar todo lo que es de índice 0 hacia índice 1. ¿Qué tenemos que probar Ese ahora? quedaría guioncito 0, guioncito 0, ¿no? Exactamente. Ah, bien. Ahora pasás a los de índice 1 y tratás de combinarlos con los de índice 2. ¿Qué te fijas? Fíjate, 2, 3 tiene 0, 0, 1, guioncito. Busco alguno que tenga un guioncito en el final. 6, 7 tiene guioncito al final. Reviso las otras. 1 coincide con 1, 0 no coincide con 1, 0 coincide con 0, difieren en una sola variable, vos vas a poder armar el grupo 2, 3, 6, 7. Poniendo guioncito, fíjate, en la que pasa de 0 a 1. Reviso otra, por ejemplo la 2, 6. La 2, 6 tiene un guioncito en el segundo lugar. Me fijo, ¿los de índice 2 tienen algún guioncito en segundo lugar? Revisamos, y la 9, 13 tiene un guioncito en el segundo lugar. Reviso qué más. Si difieren en una variable o no. 1, 0, 0, 1. No, difieren en más de una variable. Por más que tengan el guioncito en el mismo lugar, no los puedo armar como grupo. Paso a otra. Esta tiene un guioncito delante, la 2, 10. 0, 10 queda por detrás. Me fijo, ¿hay alguna con guioncito delante aquí? ¿En el grupo de 2 unos? ¿O de índice 2? No. No. Listo, no lo puedo combinar. Sigo avanzando. Pero si lo combiné antes, no lo marco como no combinado, ¿sí? Me fijo, por lo menos con alguno, ya sea el anterior o el siguiente, se tiene que haber combinado, para que pase bien a la otra tabla. Acá tengo 8, 9. Tengo 1, 0, 0, guioncito. ¿Cómo? Alguien con ¿Qué un dijo, guioncito al final. profe, ahí? Ahí no Que entendí. fíjate, por ejemplo, decíamos, el 2, 10 no lo puedo combinar con ninguno de los anteriores, Sí. pero yo lo puedo combinar con 0, 8 de la tabla anterior. Entonces, no lo marco como no combinado, porque no hizo pareja con otro de abajo, porque sí pudo hacer pareja con uno de arriba. Los que quedaron solteros para la próxima tabla son los que vos tenés que marcar como no combinados. ¿Sí?
Siempre que hayas hecho pareja con alguien de un índice anterior o de un índice posterior, ya está. Lo tomás para la siguiente tabla sin problema. Ahora, si no lograste emparejar a un término con nadie, ¿sí? El 0, suponte, el 8-9, no tuvo ninguna pareja ni de índice 0 ni de índice 2. A ese lo marcás como no combinado, porque no puede pasar a la siguiente tablita, y lo considerás en la solución final. Pero eso solo si él no puede hacer pareja con nadie. ¿Sí? Todos los que tenemos acá van a hacer pareja. En este ejemplito tienen suerte. Todos se van a emparejar con algún otro. Cuando terminan de hacer esto, ya llegan a la tabla final, en la que les queda esto. Fíjense, 0,2, 8,10, 0,8, 2,10, y se fijan, están todos los de la tabla anterior. Por eso no nos quedó ningún no combinado. Pero ¿qué pasa? Cuando llego a esta tabla me doy cuenta que los de índice 0 no se pueden combinar con ninguno de índice 1, y los de índice 1 ya no tienen un índice 2 como para hacer más combinaciones. Cuando llegamos a ese punto del método, es que ustedes dicen, hasta acá, son las combinaciones que tengo que considerar para hacer la mínima. ¿De qué me voy a deshacer? De las redundancias, de aquellos que representen, fíjense, el mismo grupo. Como yo les decía, si ustedes miran, son exactamente los mismos términos ordenados de distinta manera, pero son los mismos términos. Entonces, quito este de la tabla, este y este. Y me quedo solo con esos tres. ¿Podría haber tomado los que he tachado? Sí. Y tachar los otros, sin problema, porque son equivalentes. Recién llegan a la tabla final, donde indican todos estos de la tabla anterior, que sí les quedaron, y si hubiera alguno que no se combinó en el camino, también lo incluyen acá. A partir de ahí empiezan a marcar y elegir los esenciales, y estos esenciales son los que van a constituir la solución mínima. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos marcado cada uno de los términos que dan origen a esos grupos? Luego, elegimos cuáles son los que tienen una única marca, una única X en la columna, que representa el término canónico, y nos fijamos de los implicantes que tenemos, de los grupos que se armaron, de dónde provienen estos que son esenciales para la solución final. Como tenemos solo tres, y esos tres son los que vamos a utilizar en la solución final, fíjense, fueron seleccionados. Pero ¿podría haber otros que no se seleccionasen? Puede haber, ¿sí? Sin problema. Con estos tres nosotros nos fijamos cuáles son las variables que se quedaron, y cuáles son las que se fueron, y en qué estado están las que se quedaron. Con eso armamos cada uno de los términos. Y como esto es un producto, perdón, una suma de productos, respeto el formato de cada término, y armo la función mínima. O sea, decía, esto la semana que viene les voy a buscar un ejemplito en el que les sobren implicantes que no vayan a ser utilizados en la solución final, y que además les exija a ustedes elegir alguno de esos que les sobran para incluir un término canónico que no esté en los esenciales. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Profe, siempre es producto eso. No, porque fíjate que si yo hubiera elegido, esto no fuera sigma, sino fuera pi, sería D negado más D negado. A negado más C directo. A directo más C negado. Y acá tendríamos cada término por otro término por otro término. Pero depende de la función que le dio origen. Ah, ¿Sí? Yo elegí trabajar con una suma de productos, y por eso me dio esto. Pero si hubiera sido un producto de sumas, el proceso es exactamente lo mismo. Cuando nosotros trabajamos con Carnot, fíjate que respetamos el formato original de la función. Si eran mini términos, nos quedaron mini términos minimizados. Si eran maxi términos, nos quedaron maxi términos minimizados. ¿Sí? Pero como les decía, bueno, gracias. no hay por qué. Como les decía, esto, ¿sí? Necesito que lo practiquen, y vamos a repasar esta última parte del método, que suele ser la que normalmente los confunde un poquito. Lo que sí, el de Carnot, traten de practicarlo mucho y sacarlo para la semana que viene, porque el gran secreto de Carnot es cómo armar los grupos, ¿sí? Siempre partiendo de los más grandes hacia los más pequeños. No tenemos que tomar grupos redundantes, y lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre sean potencia entera de 2. Con eso ya resolvemos Carnot. Este es un poquito más trabajoso, poquito, pero la idea, fíjense que es la misma que vimos al principio: agrupar los términos que difieren en una variable, de manera que esa variable que aparece directa y negada en ese grupo se va.
Bien, ¿alguna otra duda que tengan? Nos quedan 30 segundos. Profe. Profe, Sí, escucho. ahí preguntaba un compañero si van a subir la resolución del TP. Ah, sí, la profe me dijo que andaba atrasada con eso porque anda medio enfermita, por eso no vino hoy tampoco. Así que en cuanto pueda se la sube. Pero tengan un poquito de paciencia. Ah, listo, gracias, profe. Listo. Bien, voy cortando la grabación para que ya la podamos procesar y subir al aula. Cualquier cosa, nos ven en los horarios de